la edificación espiritual para guardarnos en el amor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. When we read it in English, it says, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, or Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So it speaks to us. It says, building up yourselves on your most highly faith, building up, preparing yourselves, edifying yourself. This is what the Word of God is saying. Praying in the Holy Spirit or Holy Ghost. And a lot of people don't realize that when we pray, we must pray through the Holy Spirit. People just pray with their mouth, with their tongue, with their teeth, and just, oh Lord, this and that. But the Word of God says here, praying in the Holy Ghost. And it says, keep yourselves in the love of God, for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. ¿Qué dice la palabra aquí, hermanos? Verso 20, una vez más dice, pero vosotros, amados, ¿qué dice la palabra? Edificándonos sobre vuestra santísima fe. Edificándonos, ¿qué quiere decir? Creciendo en el Espíritu de Dios, creciendo por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, creciendo, edificándonos. Quiere decir que nunca debemos de decir ya estamos preparados. Quiere decir que siempre seremos creciendo en el Espíritu de Dios. Y dice, ¿cómo? Orando en el Espíritu Santo. Hay muchas veces que muchos hermanos se les olvida, cuando queremos orar, debe de ser por medio del Espíritu Santo. Porque muchos nomás oran, nomás por hablar. Oh Señor, gracias por esto, ayúdame en esto. Pero dice la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, que es muy diferente que orar, porque cualquier persona puede orar, a un inconverso, una persona que no sirve a Dios, no busca a Dios, puede orar, pero está en el Espíritu Santo, esa persona no lo está, porque ni siquiera es obediente a la palabra de Dios. Y para estar en el Espíritu Santo requiere que haya obediencia a la palabra de Dios. Entonces, para edificarnos, empieza con la obediencia. Para edificarnos y estar en el Espíritu Santo se requiere obediencia. Y aquí dice la palabra de Dios, pero vosotros, amados hermanos, edificándonos sobre vuestra santísima fe, creciendo sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios nos ha enseñado, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gracias, Señor, que estas sean palabras que nos ayuden en el entendimiento. We read here of the spiritual edification, and we see here that it's based on what it says here, studying of the Word of God. This is what we're reading here in these two verses. The studying of the Word of God and learning to apply it in our daily life. That's what we see here of keeping yourself in God's love, because this is what it says here, keep yourselves in the love of God. Verse 21. This is necessary. This is what God wants. And why? Somebody might ask, maybe you ask, why do I have to keep myself in God's love? Well, it's a simple explanation. Because where God's love is, that means there's God's blessing. That means if you want to be blessed to the Lord, you got to be in a place that He wants you to be, so you can receive the blessing. It's like if you say that whoever goes to this place, somebody's going to win the prize. And so if I stay home, well, I have no chance of winning the prize. But if I go to the place where they tell me to go, well, I have a chance. There's an opportunity. If I'm there, I might be the one to win the prize. But here with the Word of God, with the Holy Spirit, and by the power of God, it's not just one person has the opportunity to win that prize, but if we're in that place where the Lord wants us, we can receive of His blessing. That's what keeping ourselves in God's love, and that's what it says here. Keep yourselves in the love of God. ¿Qué explica, hermano, aquí? Conservados en el amor de Dios. Porque, hermanos, donde está el amor de Dios, hay bendición. Ahí está la bendición de Dios. Si estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, por obediencia, está la bendición de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere,
El Señor quiere bendecir sus hijos, quiere bendecir su pueblo, la iglesia, a nosotros, a todos los que aman y son obedientes a la palabra de Dios. El Señor quiere bendecir, pero tenemos que mantenernos por medio de obediencia al Espíritu Santo en ese lugar donde llega la bendición. Y es donde está el amor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice conservar, guardarnos, quedarnos ahí donde está el amor de Dios. Ahí hay bendición. So we understand what the Word of God says. Spiritual edification is based, and we read it here, on the studying of the Word of God. La edificación espiritual está basada en ¿qué, hermanos? En el estudio de la palabra de Dios. Y no nomás estudiándola, porque puede ser uno que estudia mucho, pero es poniéndola en práctica, aplicándola a nuestra vida. Eso es lo que cuenta. Porque hay muchas personas que pueden ser que son muy estudiosos y leen la Biblia y estudian la Biblia, pero es diferente el que la estudia y lo vive. Y eso es lo que quiere el Señor, esa edificación. Por eso la palabra de Dios habla. Y aquí dice, edificándonos sobre vuestra santísima fe, edificándonos, creciendo. Quiere decir que siempre tenemos que estar en un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo, creciendo en el Espíritu de Dios. No hay otra. Eso es lo que quiere Dios para los hijos de Dios, que siempre estemos creciendo, siempre estemos edificándonos. Y para edificarnos, ¿qué se lleva? Pues esfuerzo, trabajo, tiempo, amor, diligencia. Todo eso se requiere para uno edificarse espiritualmente. La necesidad viene, solo podemos nosotros recibir eso por medio de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Also here in the book of Acts, Paul tells the people of Ephesians in chapter 20, verse 32, we can see their quick verse. He tells them that he commends them. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo están todos, hermanos? ¿Bien? En el libro de Hechos, capítulo 20, in the book of Acts, chapter 20, verse 32, versículo 20. Yo sé con el calorcito también da sueño, hermanos. Si alguien siente que se está durmiendo, puede pararse, no hay problema. Versículo 22 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. This is what the Apostle Paul says here to the elders of Ephesians. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified. Which are the sanctified? Are the children of God. Remember, we're on the road to sanctification. As Christians, as children of God, we're on that road. We're on the path to be sanctified. And this is what the Apostle Paul was saying and commending them. Meaning, this was what he was suggesting to them, what he was exhorting them to do. It says, and now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up. What's the word of his grace? The word of God that we're reading today. To build us up, to edify us spiritually. He commended, this was the Apostle Paul speaking to the elders here in Ephesians. That's what he was telling them to do. This is necessary, to build yourself up to the word of God. To edify yourself through the word of God. And it says, which is able to build you up and to give you an inheritance. What's the inheritance? The inheritance we want is to be present with our God. And it says, among all them which are sanctified. Speaking of the children of God. So this is what the word of God says. Esto es lo que la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo, aquí diciéndoles, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Eso es lo que Dios dice, crecer, edificarnos espiritualmente por medio de su palabra. Es necesario. Aquí el apóstol Pablo le hablaba a los ancianos de Efesios que esto es lo que era necesario hacer. ¿Para qué?
para fabricarnos y darnos herencia y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, nosotros en ese camino estamos para ser santificados. Queremos estar santificados por medio del Espíritu Santo. Queremos llegar a estar en la presencia de Dios. Es una cosa que en la Biblia todos hemos leído que dice de Dios. Dice que Dios es el alfa y omega. Así dice, hermano, así estoy correcto. ¿Y qué hemos aprendido y qué dicen nuestros hermanos judíos? Que tenemos que entender que Dios no tiene comienzo y tiene fin. Es increíble. Pero el amor de Dios, la presencia de Dios estaba desde antes. Nosotros, la palabra de Dios dice, desde antes del comienzo estaba uno en la presencia de Dios. Pero Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Y en nuestras Biblias dice, Él es el alfa y omega, el comienzo y fin. Dios mismo no tiene comienzo y no tiene fin. Y antes del comienzo de este mundo, uno ya estaba en la presencia de nuestro Dios. Y ahora que el Señor nos ha puesto aquí, pues ahora quiere que nosotros nos edifiquemos espiritualmente para cuando llegue el tiempo estemos preparados para regresar a estar una vez más en la presencia de Dios, ahora por toda eternidad. Y eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para fabricarlo y daros herencia con todos los santificados. Esa es la herencia que hablaba el apóstol Pablo. No algo que nos va a enriquecer económicamente aquí. No algo que, pues voy a tener algo. Porque aquí cuando uno habla de herencia, pues piensa de algo de valor. Que me van a dar un carro, me van a dejar un dinero o algo. Algo voy a recibir económico que me va a enriquecer económicamente. Pero no es lo que habla la palabra de Dios de herencia. La herencia es Dios mismo, de estar en la presencia de nuestro Dios. Esa es la herencia que queremos. No hay nada que, yo no sé, nunca nadie me ha podido decir que algo que valga más que estar con Dios, para el Hijo de Dios. No hay nada más que valga para nosotros que estar en la presencia de nuestro Dios. Y en eso estamos caminando, en eso estamos santificándonos, para poder estar preparados. Pero tiene que ver ¿qué? Edificación. Y por eso el apóstol Pablo les habla y les dice, y les encomiendo, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para fabricarnos, para crecer sobre nuestro fundamento, que es Dios mismo. Hermanos, es necesario crecer en el Espíritu. Los hijos de Dios no podemos quedar como niños. Por eso los que ya tenemos tiempo en la iglesia debemos ser maestros de acuerdo con la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, no yo. La palabra de Dios dice que cuando uno ya tiene tiempo en el camino, ya tiene entendimiento, ahora ya debe ser maestro para poder compartir, enseñar las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Para eso es necesario crecer. ¿Quién que tiene niños y ves un niño de 1 año, 2 años, aunque, ¿verdad? Uno dice, ay, qué curiosito mi hijo, 1 año, 2 años, 3, ¿verdad? Que en esa etapa son bien curiositos los niños. Así son los niños, uno los quiere y que nunca crezca mi niño, mi hija, mi hijo, uno los quiere ver, pero que pasen 10 años, ¿a poco quieres un niño que esté como de 1 año? Que pase 20 años y tiene su hijo de 20 años, ma, dame de comer. Va a decir, no, pues ya estás grande, hijo, sírvete tú mismo, busca de comer. 30 años, ma, ¿qué hiciste para cena? Uy, pues la mamá o el papá va a decir, pues ya tienes 30 años, hijo, pues tú tienes que tú solo buscar tu trabajo, hacerte de comer. ¿Verdad que nadie va a estar contento tener hijos así, hermano? No es normal, no es natural, porque crecen los hijos y uno les prepara, les enseña, les da los ejemplos, bueno, hace todo para que a su tiempo ya crezcan y ya solos puedan caminar. Así como los pajaritos hacen lo mismo y no tienen el entendimiento que usted y yo tenemos. Tienen sus pajaritos, ahí está en su nido y pasan los meses o las semanas y llega el tiempo y el mismo pájaro, cuando no quiere irse, los bebitos, ¿qué hace? Los empuja. Ahora es tu tiempo ya de volar con tus propias alas. Yo me acuerdo cuando hace años yo tenía pajaritos en la casa y unas veces
tenían cría ahí y los pajaritos crecían y ya todavía querían que la mamá les esté dando a su piquito comida, se le ponían ahí que diciéndole dame de comer, pero ya el pajarito ya estaba más grande que la mamá y la mamá se enojaba y le picaba y para que se quite, que solo va y coma, porque ahí estaba la comida. Pero el pajarito ahí le picaba todavía y le abría el piquito, me acuerdo, ahí estábamos viendo, ahí estaba el pájaro ya grandote diciéndole, dame de comer, tengo hambre. Pero la pajarita, que son animales, sabía el tiempo, ya tienes que solo comer, ya no puedo darte de comer, tienes que solito. Y se metía allí el nido donde estaba la pajarita y los sacaba, los echaba los pajaritos ya, que ya no los quería con ella, porque ya los había criado, crecieron, estaban sanos, todo, y ahora ya es tu tiempo, solo, ya no puedes depender de mí. Esa es por la naturaleza, porque así Dios ha hecho los animales. Pero nosotros, hermanos, también Dios nos ha hecho nosotros, que somos su creación, no animales, que somos sus hijos, pero también quiere que seamos edificados espiritualmente, que crezcamos en el Espíritu de Dios y a nuestro tiempo ya estemos preparados para servir de Dios, para recibir de su bendición y para guardarnos en ese lugar del amor de Dios, por medio de su obediencia, por medio del Espíritu Santo. Es como Dios quiere a todos sus hijos, que así caminemos, porque así andamos en el camino de la santificación, para estar preparados para el día del Señor. Y es lo que el Señor quiere. Cuando uno tiene hijos, y si el niño se porta igual que cuando tiene 5 años a cuando tiene 30, pues ¿dónde va a trabajar? ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a ganar dinero? ¿Cómo se va a ayudar él mismo si no ha crecido? No es posible, es difícil. Pero cuando un hijo, hija, familia, lo que sea, crezca en su tiempo, puede hablar, puede caminar. Porque si uno tiene un hijo de 2, 3 años, los cuida todavía que caminen, pero ya cuando nuestros hijos todos que son jóvenes o más grandes, ya caminan solos. Uno no tiene que ponerle sus zapatos, ya no. Uno no tiene que servirle el plato de comida. Al contrario, ahora los hijos son los que andan sirviéndonos a nosotros. Ahí está el plato, aquí está el otro. Yo así, cuando tocó el tiempo de mi padre, yo era el que le ponía sus zapatos. A ver, siéntese, le voy a poner sus zapatos. Ok, ahí está listo. Así debe ser, porque uno va creciendo. Así cuando caminamos con el Señor, cuando los pastores o ministros, hermanos, tomaban más tiempo con nosotros para enseñarnos cuando éramos jóvenes, que conozcamos la palabra, qué es lo que dice, que caminemos y seamos edificados, crezcamos espiritualmente, preparemos cuando éramos niños y jóvenes. Pero ya después, esos hermanos, cuando ya vieron que uno ya creció espiritualmente, ya ellos se dedican a otros que están necesitados. Ya uno solo tiene que seguir con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, ir preparándose día a día. Es la forma que crece uno. So this is what the church is to do also, as here the Apostle Paul commends the elders of the Ephesians to grow in the Spirit of the Lord. That's why it says, and now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified. This is what the church, as we are here today, as part of the church, this is what we need to do. To grow in the Spirit and be sanctified with the help of the Lord. Only to the Spirit of the Lord. I want to read a scripture here in the first book of Corinthians, aquí en el primer libro de Corintios. Quiero que podamos leer aquí, primer libro de Corintios, capítulo 14, en verse 12, verso 12. First book of Corinthians, chapter 14, verse 12. It says, the word of God says, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edification of the church. This is a very simple verse to understand. Es muy fácil entender qué dice la palabra de Dios. Aquí dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, anhelas dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. La edificación, hermano.
¿Qué tan importante es la edificación? Habla mucho la palabra de Dios, y hay mucho que uno puede seguir leyendo y estudiando. Por eso es necesario tomar nuestro tiempo en la casa para escudriñar y pedirle al Señor: Señor, abre mi entendimiento para ver qué es lo que dice tu palabra para mí. Por eso leemos. Aquí estamos en servicio, pero hay mucho tiempo que Dios nos da en nuestra casa que podamos estudiar. Aquí no sean, hermanos, con estas escrituras que hoy leemos, no sea suficiente decir: ok, pues ya, con eso estuvo muy bien. No, llevemos esto, lo que Dios nos da cuando estamos aquí, y sigamos buscando más de lo que estamos entendiendo. No sea suficiente, no seamos: pues ya con esa predicación, pues ya está bien para la semana. No, hermanos, sigamos buscando más, pero recuérdenos, de lo que busquemos en la palabra de Dios, tiene que venir por medio del Espíritu Santo para que podamos entenderlo la forma correcta, porque si no, vamos a leer algo y vamos a tener una mala interpretación de lo que está diciendo el Señor. Y aquí en este verso, nomás que leo, que estamos leyendo, dice la palabra: así también vosotros. Pero hay mucho que leer aquí, pero en su casa le digo, es bueno tomar el tiempo para que lea más. Así también vosotros, pues que anhelas dones espirituales, procurar, dice que abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿En qué? Dice que debe de uno procurar abundar en ellos. ¿De qué, hermanos? ¿De qué dicen? Los dones que espirituales. Eso es lo importante de ver. ¿De qué deben de abundar en uno? ¿Para qué? Dice la palabra también. ¿En qué vamos a abundar? Procurar abundar en que los dones espirituales. ¿Y para qué son los dones espirituales? Dice que para edificación de la iglesia. Entonces, si vemos lo que dice la palabra de Dios, es un paso a paso, nos lleva a lo que sigue. Por eso uno tiene que tener entendimiento, porque uno va a leer y pues quién sabe qué quiera decir, o lo tomamos en otra forma. En inglés lo dicen: even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts. Zealous, the word meaning is that you're wanting the spiritual gifts. Seek that ye may excel to the edification of the church. Meaning, not just be sufficient with the spiritual gifts, but that they be abounding in all of us, that they be growing in all of our lives. That's the spiritual gift. For what? For the edification of the church. So the church can grow. Hermanos, si todos nos ponemos en el misma mente, el mismo espíritu, mismo sentir, la iglesia crece ¿en qué? En una abundancia de edificación espiritual. Porque no es suficiente nomás que un hermano, dos hermanos, tres hermanos en la congregación tengan un sentido de una edificación espiritual y crezcan en el Espíritu de Dios y se edifiquen conforme la palabra y entendimiento. No es suficiente que uno, dos, tres de los hermanos. Es necesario que toda la iglesia crezca en la edificación. Por eso cuando venimos aquí o estudiamos la Biblia, o si vamos a confraternidades aquí cerca, cultos de aquí, Salinas, y sentamos a escuchar, ¿para qué es, hermanos? Nomás para ir. Oh, voy a ir porque es bien bonito, voy a estar ahí. ¿Por qué? Es para escuchar de la palabra, para podamos abundar por medio del Espíritu Santo, crezca nuestro entendimiento y podamos ser obedientes a lo que Dios nos da. Para eso es una preparación. Porque ¿de qué sirve, hermanos? Si yo voy hasta otro lugar y me siento a escuchar la palabra de Dios, pero no recibo nada, nomás, me queda igual, así como llegué, así me fue. ¿De qué me sirvió? Oh, qué bonito, y los hermanos, y se sintió precioso aquí, y pude ver hermanos que no he visto, y esto. No es suficiente eso. La necesidad es de la edificación espiritual, porque cuando hay edificación espiritual, viene la obediencia, y caminamos conforme la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Una cosa nos lleva a la otra, y esa nos lleva a la otra, y así vamos creciendo y edificándonos con la ayuda de Dios. Eso es lo que Dios pide de sus hijos, que podamos hacerlo. Se lleva esfuerzo, se lleva tiempo, se lleva entendimiento, se lleva que nosotros pongamos el tiempo con Dios para que Dios nos pueda hablar más, dedicar nuestro
tiempo para que no estemos creciendo nomás como una hierba, porque así crecen las hierbas. Usted puede mirar en todos lugares o en su casa, en cualquier lugar, para junto de un edificio, tiendas, y ve un lado donde hay un montón de hierbas y nomás crecen a lo loco las hierbas. Y uno no así crecemos en el Espíritu de Dios, crecemos en una forma que sea bajo la autoridad de Dios y que sea para honrar y glorificar a Dios. Ese es el crecimiento que queremos. Y por eso se lleva esfuerzo, por eso se lleva tiempo, para que Dios nos ayude a poder llegar a eso. Es como todo en la vida, hermanos. Si algo usted anhela, si algo usted desea para su vida, es algo bueno, es algo de valor, se lleva esfuerzo, se lleva tiempo, se lleva dedicación, todas esas formas para si uno lo quiere. Si uno quiere algo, pues voy a trabajar y voy a procurar y voy a esforzarme, voy a hacer porque esto anhelo, esto quiero obtenerlo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues hace lo que tiene que hacer para obtener eso. Es como si uno dice, quiero tener una buena carrera, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a estudiar para poder aprender y poder lograr lo que yo anhelo. Y muchas personas lo logran hacer, pero hay otras personas que dicen, no, pues yo quisiera tener carrera, pero no se esfuerzan en nada. Entonces, ¿cómo van a llegar a tener? No van a clase, faltan un montón de veces, no se despiertan a tiempo, no estudian lo que se les da para estudiar, no se preparan para aprender más, no se dan oportunidad de tiempo para decir, aquí estoy para esforzarme para recibir. Entonces, no se puede, después cuando una persona esté así, no puede quejarse y decir, ay, no pude graduar, no pude obtener. Pues si no se pone el esfuerzo, nadie, hermano, no es posible. Es lo mismo con el Señor. Si nosotros no nos esforzamos, ¿cómo vamos a demandarle a Dios de algo que no ponemos el amor, ni el tiempo, ni el anhelo para recibir de Dios, para edificarnos con el Espíritu de Dios? So as we read the scriptures here in the first book of Corinthians, chapter 14, that we were reading, we see here of the edification process of what is required of all those who want to grow in the Spirit of the Lord, who want to be used to the Lord, who want to receive from the Lord. The Word of God speaks of it. And we see here once again, I want to read one last verse there, where we were reading the first book of Corinthians, chapter 14, verse 26, ahí mismo donde estamos leyendo, capítulo 14, verso 26, dice la palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Es una pregunta. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo. ¿Qué dice, hermanos? Para edificación. Eso es lo que dice, por eso estamos aquí. Por eso entre semana que nos reunimos, por eso cuando oramos, cuando estamos en la casa, estudiamos, cuando ponemos el tiempo para llegar al templo o para viajar a otras actividades. ¿Qué dice aquí? Hágase todo para edificación. Sin la edificación, sin crecer espiritualmente, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. The Word of God says, and this is a question, how is it then, brethren? When you come together, every one of you hath the psalm, hath the doctrine, hath the tongue, hath the revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. This is what the Word of God requires of us. What purpose are we here? It tells us to remain and keep ourselves in God's love. We need edification. We need understanding. We need to receive the Word of God and apply it to our lives, meaning be obedient to the Word of God and be obedient to His will. This is the purpose that we're here today, and that why we seek every day, we seek the Lord, so we can be edified, so we can grow spiritually, so we can prepare ourselves, so we can do the Lord's will. So wherever we may be, we know that we're following in obedience to the Word of God, and we are working towards our sanctification to get into the place where God wants us to be, so we can grow and we can be prepared for our Lord.
Eso es lo que buscamos, hermano. Todo lo hacemos para edificación. Edificación espiritual. Creciendo en el Espíritu. Por medio de la obediencia, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Creciendo, caminando hacia la santificación. Para la preparación. Porque cuando uno crece en algo, en entendimiento, en el Espíritu Santo, tiene que ver un propósito. No nomás es porque, pues nomás para hacerlo. No. Honrando a nuestro Señor Jesucristo para la preparación, la santificación, para nuestra salvación. Por eso queremos buscar de Dios, hermanos. Queremos, así como dicen, es el premio mayor. Así como cuando hay muchas competencias o hay subastas, hay lugares que hacen subastas para ayudar a gente, pues vamos a tener 5 cosas y vamos a hacer subasta, pero siempre hay uno que es lo mejor para que, a ver quién se lo va a llevar. Y ahí está la gente, pues yo quiero ganarme el mejor, el mayor premio, lo que va a ser. Es la razón que, por todo lo que hacen. Nosotros, hermanos, tiene que haber una razón. ¿Por qué? Porque queremos estar en la presencia de nuestro Dios. Queremos llegar a obtener la salvación. Queremos llegar a poder estar en la presencia de nuestro Dios una vez más. Aunque aquí sabemos que aquí está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no hay lugar donde no esté. Pero queremos regresar al lugar donde estábamos antes del fundamento de esta tierra. Donde solo estábamos antes que entró el pecado en nosotros. Y en ese camino estamos de regreso a la santificación. Para regresar a ese momento y estar en la presencia del Señor y glorificarlo sin parar para siempre. Santo, santo, santo. Qué presencia, qué poderoso, hermanos, poder dejar todo lo que nos aflige en esta vida y poder estar en la presencia de nuestro Dios una vez más. Qué tremendo. No hay nada mejor. Aquí en este mundo no ofrece nada que se compara a estar en la presencia de nuestro Dios. Nada. No importa aquí las riquezas. No importa aquí los premios, los reconocimientos, lo que el mundo ofrece, lo que pudo uno obtener. No compara. Ciertamente hay cosas aquí que el hombre puede recibir y bendición de Dios que nos ayuda, que nos da contentamiento, pero no comparan con el gozo de estar en la presencia de nuestro Dios. No se compara, porque todo eso es solo temporal mientras que estamos aquí. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, que ya se termine este mundo, ya se termina esta vida. Para muchos ya ha llegado. Nosotros conocemos familiares, amistades, hermanos, que ya llegó ese tiempo para ellos y ya no están en esta vida. Pero aquí quedamos nosotros todavía, preparándonos cada día. Y yo quiero, así como yo he aprendido de nuestros pastores, ancianos, familia, hermanos, que sí se puede, caminando con el Señor en obediencia, sí se puede crecer, sí uno puede edificarse por medio del Espíritu Santo, sí podemos llegar a lograrlo, a llegar al punto donde decimos, gracias Señor, porque aquí me has traído, aquí estoy, aquí seguimos, por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra, tu entendimiento, tu edificación, que he crecido en el Espíritu, sí podemos llegar. Hemos conocido a nuestros hermanos que sí han logrado, hermanos, sí han logrado. Todos los años que caminaron con el Señor terminaron bien en el Señor. Sí lograron. Ahora, los que todavía estamos con vida, nos toca a nosotros seguir ese paso, seguir ese ejemplo que nuestros hermanos nos han hecho de poder llegar también. Mientras, hay que edificarnos, hay que crecer. Es necesario, con la ayuda de Dios. Quiero leer otra escritura. Aquí en el primer libro de Pedro, the first book of Peter, Peter wrote that the believers should desire the word for spiritual growth, just as
the babies desire milk for their physical nourishment. Así como hemos leído, hermano, que Pedro escribe aquí que el crecimiento de la criatura, en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, ahí digan amén si lo tienen. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. As newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. ¿Por qué dice aquí, hermanos, decía como niños recién nacidos la leche espiritual? Pero dice, no nomás la leche espiritual, pero dice no adulterada. Lo dice porque hay muchos que dicen ser cristianos de Dios, pero nomás quieren recibir la palabra de Dios que les conviene. Pues esta me cae bien a mí. Pero cuando hay una palabra de Dios que como que no concuerda con su vida, es como que, pues no quiero recibir eso, pues está muy difícil. Porque hay muchos cristianos hoy en día que quieren vivir conforme a su propia voluntad. Entonces, pues yo sirvo a Dios a mi forma, pues yo sirvo a Dios a mi manera, pues yo interpreto la palabra, eso dice, pero para mí es diferente. No, así no dice la palabra de Dios. Lo dice muy claro aquí. En verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Entonces está diciendo, hermanos, si nosotros tomamos la palabra, pero la manipulamos a nuestra forma, la recibimos diferente, no como es, entonces no vamos a poder crecer para la salvación, no vamos a edificarnos para estar listos para la salvación, porque nomás vamos a tomar lo que nos gusta. Pues esa palabra es muy difícil. No, porque yo he escuchado personas, yo he visto personas que lo han dicho así. Hay personas que dicen, no, yo creo en la palabra de Dios, pero donde dice que todos los que son estos y estos no van a entrar al reino del cielo. No, pues es que no lo dice, es que Dios tiene amor para todos. No es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es específica. Cuando dice tales y tales no entrarán al reino de Dios, así es. Y no hay una variación de uno, pero Dios tiene amor para todos. No dice la palabra de Dios, pero ¿qué ha hecho el hombre? Así lo ha hecho. Y si uno lo toma así, entonces ¿qué dice? No va a crecer espiritualmente, no va a llegar a su salvación esa persona. We read it in English. It says, as newborn babies desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Meaning, edify yourself spiritually. This is what the word of God. Why? When we receive the word of God as it is pure, as the correct interpretation, the correct doctrine, when we receive it as such, then we can grow for what? For our salvation. When you grow spiritually, it's to obtain your salvation. This is what the word of God says. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso decimos y le pedimos, Señor, que nos dé entendimiento, que nos abra nuestro pensamiento, que nos dé de su palabra, que podamos recibir, que podamos entender, porque estamos en un camino que somos pecadores en este cuerpo. Así dice la palabra de Dios, o estoy incorrecto. ¿Estamos correctos, hermanos? Somos pecadores. Y por eso necesitamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, a nadie le gusta decir eso. Nadie le gusta, sí, yo soy pecador. Porque entonces piensa, ¿quién se va a dar cuenta? Somos pecadores porque estamos en esta carne. La palabra de Dios dice que podemos recibir al Señor, ser bautizados en nombre del Señor Jesucristo, pero no quita las inmundicias de la carne. No que decir, pues ya no puedo pecar, porque hay personas que han dicho, hermanos, yo los he escuchado también, si ya estás salvo, ya no puedes pecar. Me acuerdo un pastor que enseña así, dice que uno ya no puede volver a pecar si ya estamos salvos, porque así dice el Señor. Pero la palabra de Dios dice que siguen las inmundicias de la carne. Entonces, ¿quién va a decir, ya no puedo pecar, ya me entregué a Dios, yo ya no soy pecador? No, entregarnos a Dios, porque el Espíritu de Dios amortigua, controla
la carne, para que nosotros, siendo hijos de Dios, podamos caminar conforme a la voluntad y ser obedientes y no recaer a los pecados que antes dominaban a la carne. Y por eso necesitamos la edificación, llegar a ese. Quiero leer aquí en el libro de Colosenses. I want to read here in the book of Colossians, just a couple verses here. The book of Colossians chapter 2, Colosenses capítulo 2, Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Colosenses capítulo 2 y versículos 6 y 7. It says here in English, it says, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. And it continues, verse 8, we can read that as well. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Dice muy claro aquí, versos 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así dice, hermanos. ¿Qué quiere decir andar en Él? Una palabra que quiere decir andar en Él: obediencia al Señor. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Si dice, de tal manera habréis recibido al Señor Jesucristo, ser obedientes a Él, arraigados y sobreedificados. La palabra arraigados es una forma fuerte de la palabra. No nomás es como yo tomo esta hoja y la pongo. Si la pongo aquí, ¿está arraigada esa hoja ahí, hermano? No. Arraigados, voy a ponerla abajo de esa bocina o abajo del piso. Ahora vamos a decir, está arraigado. Es como una planta, un árbol que tiene muchísimos años ahí, y las raíces llegan a una profundidad en la tierra. No nomás están por encima, están arraigadas. Y eso dice la palabra de Dios: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Una vez más, para edificarnos tenemos que ser enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de que filosofías y huecas sutilezas que pasa en muchos lugares hoy en día en las iglesias, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, la palabra es muy clara de la edificación. Todo esto, hermanos, se necesita para si queremos mantenernos, guardarnos en el lugar del amor de Dios. Todo esto, la edificación, el entendimiento, la palabra, así como es el Espíritu Santo, todo, hermanos, para poder guardarnos en un lugar donde Dios nos bendiga. Donde está el amor de Dios, está la bendición de Dios. ¿Y dónde queremos estar ahí? Nosotros, claro, ahí en ese lugar donde Dios nos tiene, como sus hijos, como sus hijas. Ahí queremos estar y ahí queremos crecer, para que Dios así nos bendiga, nos ayude. En la bendición cubre todo, hermano. Cuando uno dice la bendición de Dios, cubre todo: la ayuda, la sanidad espiritual, económica, personal, necesidades. Todo es cubierto en esa palabra de bendición. Ahí yo quiero estar. ¿Cuántos se recuerdan ese canto que decía esas palabras? ¿Se acuerdan? Pues no, los jóvenes yo creo no, van a decir, nomás los viejos se acuerdan de esos cantos. Ahí quiero estar, dice la palabra de Dios. ¿Cómo va? ¿Qué es las otras palabras? Ahí quiero estar. Hermanos, ese es mi anhelo, que queremos estar en ese lugar donde Dios nos quiere tener, en la presencia, bajo su obediencia, bajo la bendición de Dios. Ahí quiero estar. Ese es nuestro deseo, que Dios nos ayude para poder estar. También mismo el apóstol Juan, podemos dar vuelta aquí unas hojas. Donde habla su palabra. Espero que todos, hermanos, estén entendiendo
lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Buscando unas, a ver. Mi otra nota aquí en la Biblia, pero vamos a leer aquí en el primer libro de Juan, mientras a ver si ahorita encuentro mi nota. En el primer libro de Juan, capítulo 2. Here we see here in the first book of John, chapter 2, and we're going to read this verse, and it sounds along the same line as what we heard, and we hear here from the Apostle John, who wrote that spiritually strong believers, those capable of successfully waging effective warfare for the truth, are those in whom the Word of God abides. And this is what I want to read here in the first book of John, chapter 2, and just verse 14. Aquí en primer libro de Juan, capítulo 1, capítulo 2, perdón, verso 14. Dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero regreso al verso 14, que les habla, que es la preparación para vencer el maligno. La edificación, la preparación. Ahí como vemos de lo que habló Pedro, de tomar la palabra de Dios así como es, para la edificación espiritual. Así también aquí en el primer libro de Juan vemos lo que dice igual. In the first book of John 2:14 it says, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. It says, and ye have overcome the wicked one. How were you able to overcome the wicked one? Because the word of God abided. That's the only way. There's no other way that we're going to make it to be into the presence of our God if that word of God doesn't abound in us, doesn't abide in us, and doesn't grow in us spiritually. We won't be prepared. There's not enough preparation if we don't do it with the Spirit of the Lord. As we who believe, as you and I that believe, and we pursue sanctification, ¿verdad? Así como nosotros, hermanos, que creemos en el Señor y estamos en camino a la santificación, también nosotros debemos estar en ese mismo lugar, en el amor de Dios, en ese lugar especial que Dios, hay la protección, hay la bendición de Dios. Ese es un importante principio para los hijos de Dios, de mantenernos bajo la bendición de Dios. Y hay aquí mismo en 1 de Juan capítulo 4, vamos a darle vuelta al verso 16. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Yo sé que es una escritura que hemos leído en muchas ocasiones, pero qué poderosa es la palabra de Dios. We see it here, the first book of John, chapter 4, verse 16. It says, and we have known and believed the love that God had to us. Remember, we're speaking about keeping ourselves under God's love. And this is what the Word of God says. And we have known and believed that the love that God had us, God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. This is powerful, just this one verse. But we have to be able to understand it.
How powerful is to ourselves to keep ourselves in what the Word of God says, in God's love. Es poderoso y tenemos que entenderlo, hermanos, para permanecer en Dios, porque dice Dios es amor, y el que permanece en amor, ¿qué estamos hablando? De guardarnos en el amor de Dios. Dice permanece en Dios y Dios en él. ¿Quién quiere esto, hermano? Esto es lo que yo quiero. Yo quiero permanecer en el amor de Dios, porque si permanezco en el amor de Dios, dice que Dios está en él, Dios está en nosotros. Eso es el propósito de crecer espiritualmente. Solo lo podemos hacer si nos esforzamos, si estamos dedicados, si estamos comprometidos con Dios y somos obedientes a su palabra. Si no hay esas cosas en nosotros, no podemos estar en el amor de Dios, y Dios no puede estar en nosotros. Es como 1000 personas, usted puede preguntarles, ¿tú eres cristiano, crees en Dios? Y todo, oh sí, yo creo en Dios. Pero ¿cuántos de ellos Dios está en ellos? Va a ser muy pocos. Porque todo el mundo, cuando dicen cree en Dios, todo el mundo levanta las manos. Oh sí, yo creo en Dios. Pero es fácil decirlo, pero es otra cosa que Dios permanezca en uno. Y es lo que buscamos, creciendo, que el amor de Dios abunde en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que podamos crecer y ser obedientes y hacer lo que Dios quiere de nosotros. So we see here the first book of John 4:16. It says, God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. This is a powerful message of God's love, because without God's love, and we don't dwell in God's love, in that place that God's love exists, then God isn't in us. This is what the Word of God says. You know, and we can see it on a more practical level. What it means is that we must stay obedient to God, since the divine blessing, according to His Word, is promised only within the sphere of obedience, meaning that place that God says. Just as the Lord Jesus Christ told the apostles. ¿Verdad, hermanos? En un entendimiento bien sencillo, la única forma de guardarnos en el lugar de Dios, en ese, ¿cómo se dice? En español no sé la palabra, en inglés se dice sphere. Es como cuando hablan del mundo, ese redondo, esa área, el sphere. En esa área, dice, solo es por la obediencia a Dios si queremos guardarnos en ese lugar. Y quiero leer aquí en el primer libro de Juan una vez más, capítulo 2, y esta vez vamos a ver verso 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así dice la palabra de Dios, hermanos, así dice en su Biblia. Esto es lo que yo leo en mi Biblia. This is what we read in the Word of God. And we can start in verse 4. Here in the first book of John chapter 2. It says, he that said, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, meaning be obedient, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we are in him. He that said he abideth in him ought himself also to walk, even as he walked. What a blessing with the Word of God, that it speaks to us, that it gives us the hope that we need, that we know that we're on the right track to our sanctification. It confirms the Word of God, it confirms the doctrine, it confirms what we've been taught, that we're correct in our edification, in our walk, in our obedience, that to seek the Lord, to be in His presence, it takes this work. And that's why it says, but whosoever keepeth His word, meaning being obedient to the Word of God, in him verily is the love of God perfected. And that's what I've been speaking today, is the love of God. That's what we want to be, under the love of God. Because that's where the presence of the Lord is, and that's where the blessing of our God is. In that place where He has put us to become perfected. ¿Verdad? ¿Qué palabra, hermanos, que nos puede animar
nos levanta los ánimos, nos confirma que estamos en lo correcto, la doctrina es la correcta, la palabra es lo correcta. Y vemos una vez más el que dice, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, en otra palabra, no es obediente a la palabra de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, ¿qué dice? El amor de Dios se ha perfeccionado. Y eso es lo que queremos, estar en el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos, porque ahí es el lugar para los hijos de Dios, en el amor de Dios. Ahí hay bendición, ahí hay perdón, ahí hay santificación y ahí hay salvación, en el amor de Dios. Fuera del amor de Dios no existe nada bueno para los hijos de Dios. El mundo, pues no podemos decir, porque el mundo es el mundo. Rechazan todo lo que es la palabra de Dios. En este último mes, hermanos, que es el mes que le llaman el mes del orgullo, para esas personas que rechazan la palabra de Dios y se organizan y hacen desfiles en todos lados de este país, aquí en San Diego y todos lados lo han hecho aquí en este país todo este mes. Cada fin de semana hay desfiles acá, desfiles allá, y se reúnen y se van y con un orgullo y ante cartas y gritos y todo, pasan por las calles gritándole al mundo que están orgullosos que ellos viven esas vidas que son contrarios a lo que es la palabra de Dios. ¿Usted cree que ellos van a leer esto y decir, oh, qué buena palabra es esto? ¿Usted cree que va a abundar el amor de Dios en esas personas? Porque uno que no es obediente a la palabra de Dios no puede tener el amor de Dios. No nomás esas personas, pero cualquiera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no puede tener el amor de Dios. Es lo que dice aquí su palabra. Dice en versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, porque el que no es obediente no puede decir que conoce a Dios. Y si guardamos sus mandamientos, termina el versículo 3, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, aquí hablan los hijos de Dios, los obedientes, no en todos los que dicen ser hijos de Dios, en los que son obedientes a su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué se ha perfeccionado el amor de Dios? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. Y para ser obedientes tiene que edificarse uno espiritualmente. Tenemos que crecer y abundar en el amor de Dios, en la palabra de Dios. Tiene que haber un crecimiento espiritual donde estamos seguros que sí somos hijos de Dios. Hermanos, usted y yo podemos solitos preguntarnos, no tenemos que decir, hermanos, levanten las manos a ver quién es hijo de Dios aquí. No es necesario, usted y yo solos podemos saber si somos obedientes a la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy obediente o no soy obediente? ¿Sigo los mandamientos o no los sigo? Uno solo se puede preguntar, nadie nos tiene que preguntar, nosotros sabemos y Dios lo sabe. Por eso dice aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, ¿cómo dice, hermanos? Como él anduvo. Qué tremendo enseñanza. It finishes here in verse 6. He that said he abideth in him, meaning is obedient to God, ought himself also to walk even as he walked. Our Lord Jesus Christ. That's being obedient to the word of God. This is what the Lord wants. I want to read one last scripture, if I remember which one it is. Aquí en el libro de Hebreos quiero leer esta última escritura por hoy, hermanos. En el libro de Hebreos capítulo 12. Y quiero leer empezando en verso 3.
Let's look here in the book of Hebrews, starting verse chapter 12, and we'll read from starting in verse 3, and we'll go forward from there. Hermanos, esta es la última escritura que voy a leer. Vamos a ponernos de pie, leer esta última escritura por este día. Y vamos a empezar en el versículo 3 y de ahí vamos seguir a ver dónde terminamos aquí. ¿Por qué habla esta palabra? Porque habla de desobediencia también. Porque cuando somos desobedientes, Dios no nos saca abajo de su amor, de su bendición. Nosotros mismos nos salimos de la protección de Dios. Esto es lo que hemos entendido. Entonces aquí habla la palabra de Dios en versículo 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4. Y todos pueden leer, hermanos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Que hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina. Les pregunta. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9: por tanto, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? La pregunta que uno debe hacer. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Y verso 11, terminamos aquí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios, gracias Señor. Le podemos decir un gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gracias, y un aplauso al Señor. Gracias Señor. Tomen su lugar. Yo pienso que todos estamos entendiendo bien lo que la palabra de Dios nos habla. Es muy claro, es muy importante que Dios nos habla. This is speaking of chastening, meaning if we get out of place, if we get out of obedience with the Lord is going to chasten us. He's going to deal with us. He's going to work on us like the potter works on the clay. Why? Because of His love. When we get into an area that we're out of His love, and the Lord works in our lives, ¿verdad, hermanos? Así como el alfarero, ¿qué es lo que trabaja el alfarero? ¿Qué es? El barro, ¿verdad? Y unas veces el alfarero está trabajando en el barro y si vea que no está saliendo bien, ¿qué hace? ¿Lo tira? Lo vuelve a moldear otra vez para que ahora sí salga lo que debe salir. Y así hace el Señor. Si nosotros nos salimos del amor de Dios, si salimos de ese lugar donde es obediencia, el Señor también va a trabajar en nosotros, no más porque así, pero porque nos ama y que no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que cada uno de sus hijos sean obedientes. Eso es lo que busca el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es más importante el sacrificio o la obediencia. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que es más importante, aceptable y necesario la obediencia que el sacrificio? Así dice la palabra de Dios. Porque muchos creen que
Pues si hacen un sacrificio, pues me esforcé para llegar al culto, me esforcé para orar, me esforcé para esto. Pero si no hay una obediencia a la palabra, de nada sirven que uno diga, hice un sacrificio. De nada sirve si no hay obediencia. Es lo que quiere Dios. Es lo que Dios demanda de nosotros. Some say that keeping yourself in God's love means to know, believe, and trust in His love, especially during the times of struggles and temptation. Some may say that. I believe it's true. It also means that remaining in God's sphere of love and blessing, in that sphere of love and blessing, which is only possible through what, as we said before, and as we read the Word of God, through obedience to the Word of God. There's no other place. And I put down 6 examples that we read here of reading these scriptures. These are the 6 examples, just 6